contar con su participación en esta mañana. Y pues bueno, hoy como cada miércoles nos reunimos para nuestra sesión general y para nosotros en esta ocasión es un placer poder presentar al jefe de enseñanza de este hospital, al doctor José Rodríguez Cruz, que viene a compartirnos un tema bastante interesante titulado La historia de la medicina en Michoacán. Así es que para lo cual les pido un fuerte aplauso y recibamos con mucha atención. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Con mucho agrado les damos la bienvenida a este programa de capacitación continua del Hospital de la Mujer. Las sesiones generales forman parte de la misma. Y bueno, tuvimos un breve receso, solamente de un par de meses. De hecho, ustedes ven la fecha ahí en la parte inferior derecha, dice 25 de febrero de 2026. Intencionalmente dejé esa fecha, que fue el día en que estaba programado realizar esta sesión general. Por esa razón, independientemente del cargo, de la responsabilidad que tenemos ahora en el área de enseñanza e investigación del Hospital de la Mujer, a pesar de que dimos prioridad también a otros ponentes de que hoy reiniciaran, bueno, me pidieron que continuáramos con la presentación que se quedó pendiente antes de esta pausa laboral en algunas áreas del Hospital de la Mujer. Bien, les damos también la bienvenida a quienes nos escuchan por la plataforma electrónica de Zoom y, por supuesto, a las 50 personas que de manera presencial nos permiten disfrutar de este momento académico, que es un intercambio, representa eso, un intercambio de conocimientos que va más allá solamente de compartirlo. La idea es que sea este espacio visto de esa manera, como un intercambio de conocimientos, de experiencias, de habilidades. Y aprovecho para también invitar a el personal del hospital, todo el personal del hospital. Es común que en estas sesiones veamos la presencia solamente de personal becario, que nos da mucho gusto que estén aquí, pero sería todavía más importante también la presencia de otras áreas, además del personal becario, residentes, internos, pasantes de servicio social. Por supuesto, sería muy grato contar con la presencia de personal adscrito de todas las áreas del hospital. Si bien es cierto, en esencia somos una unidad médica prestadora de servicios de salud y por esa razón muchos de los temas, la mayoría, están enfocados a esta área, pero eso es una sesión general donde ese conocimiento también se comparte a otras áreas, la área paramédica, la área también, por supuesto, de enseñanza, la área administrativa, además de la médica. Entonces, les hacemos una cordial invitación para que dentro del programa anual de capacitación de enseñanza e investigación participen. Les hacemos esa invitación. Bien, el día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema pues que es de interés general, si bien es la historia de la medicina en Michoacán. Conocer de la historia nos da a todos una identidad. Y si es de la medicina, de manera particular a todos los que estamos trabajando dentro de esta área prestando servicios de salud. Nos da, entre otras cosas, ese beneficio de identidad, nos da un orgullo también, nos da pertenencia el hablar de la historia. Hablar de la historia de la medicina es eso, nos da pertenencia a lo que me dedico, a lo que hago. De ahí la importancia de abordar este tipo de temas, que si bien pudiéramos decir es un tema cultural porque es de interés para todos, tiene esa especial característica que en el área médica nos da esa identidad, nos da ese orgullo. Sintámoslo así. Bueno, y de manera particular, hablar de la historia de la medicina en Michoacán también tiene pues ciertas características, porque nos vamos a enfocar en el cómo surge la prestación de servicios, es decir, cómo se enfrentaban los problemas de salud
en la etapa prehispánica en Michoacán, cómo se funde con la medicina europea a través de la presencia de España en México y particularmente aquí en Michoacán, y esa evolución que se da también en la época de la colonia, posteriormente en el México independiente, en Michoacán independiente, y finalmente hasta llegar a la etapa contemporánea en esa evolución importante que se tiene sobre todo a finales del siglo XIX y más importante en el siglo XX y lo que vemos del siglo XXI, que tiene un avance vertiginoso la medicina y que bueno, también en Michoacán se refleja esa evolución. Vamos a enfatizar sobre todo los orígenes y bueno, el contenido de esta plática que queremos compartir con ustedes es sobre son cinco escenas que se muestran a través de un mural. Hablar de la historia de la medicina a través de un mural, la importancia es que es aprenderlo a través de imágenes, a través de dibujos, a través de una pintura, a través de trazos, que un grupo de personas interesados en precisamente contar con un área de enseñanza, de aprendizaje de la historia de la medicina de una manera gráfica, sencilla, pues se interesaron y transmitieron ese mensaje a un artista michoacano, el artista José Jerónimo Mateo Madrigal, quien se le dio esa encomienda en el año 2004 y concluyó esa pintura en el año 2005 al interior del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Ahí fue donde se decidió, como parte de ese departamento, la creación de un museo, y dentro de ese museo también hay un espacio importante, un aula magna, que ahora lleva el nombre de uno de sus fundadores, el doctor Irán Ballesteros, y en la cúpula de esa área se pintó este mural. Bien, participaron, como les comentaba, en el diseño, en la pintura, en los contenidos, historiadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también se contó con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Departamento de Historia y Filosofía. Bien, también el Departamento de Historia y Filosofía propiamente de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No olvidar el San Nicolás y el porqué el Hidalgo. Está contenido dentro precisamente de la descripción gráfica de la historia de la medicina en Michoacán. Bien, pues es aquí esta imagen, vemos al autor de esta pintura que fue también pues formado en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente profesor del mismo instituto para poder hacer esta pintura, pues siguiendo las técnicas recomendadas en el muralismo, pues vemos que es una cúpula que tiene cierto nivel de complejidad. Generalmente el mural lo vemos en muros planos. La característica de este mural es que es una cúpula, ¿sí? Y esa cúpula, pues fue en un momento parte de lo que históricamente en la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana fue un recinto de aprendizaje importante, algo que en el área médica, la mayoría de los que estamos aquí somos médicos en formación, la mayoría de ustedes. Algo de lo que nos atrapa mucho cuando somos estudiantes de medicina es el estudio de la anatomía. Y esta área fue anfiteatro en los años 50, cuando se crea la Facultad de Medicina con un espacio propio. Vamos a ver más adelante que estaba muy ligado siempre la Escuela de Medicina de Michoacán
al hospital civil, al hospital en sus orígenes San Juan de Dios, y más tiempo al hospital civil, ahora denominado Hospital General de la Secretaría de Salud, el doctor Miguel Silva. Bien, pues eh, como ustedes ven, el muralista, voy a hacer una pausa, permítanme un segundo. Creo que va a hacer falta agua. Una disculpa. Bien, logró José Jerónimo Mateo Madrigal captar las ideas de estos historiadores de la UNAM y del propio Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana y del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina para poderlos plasmar en este mural. Bien, entonces tenía cierta complejidad esa pintura, pero finalmente en un año se logró consolidar este mural. Y bueno, está dividido en 5 escenas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir esta secuencia, este orden, para hacer la descripción de la historia de la medicina basada en estos elementos gráficos que fueron plasmados en esa cúpula de la ahora aula doctor Irán Ballesteros de la Facultad de Medicina. Y bueno, aquí, como les había comentado hace un momento, pues es el propósito contar con herramientas para el aprendizaje de la historia de la medicina en Michoacán de una manera objetiva, gráfica, donde podamos plasmar eso, los orígenes de la historia de la medicina en Michoacán, su evolución a través del tiempo, hasta llegar a la etapa, pues sí, contemporánea, pero nos vamos a quedar como hasta los años 70, haciendo mención también de los logros en esa historia de la medicina en Michoacán ya en las últimas décadas. Bien, continuemos aquí, miren, en estas imágenes podemos ubicar, localizar el Museo de Historia de la Medicina. Ustedes ven estos edificios que son de la década de los 90 del siglo pasado y que fueron también remodelados, ampliados en la primera década del siglo XXI, donde se funde esa modernidad con lo que se aprecia al fondo. Aquí vemos el Museo de Historia de la Medicina, ¿sí?, como parte del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina. Y en esta imagen más cercano vemos precisamente esa área, incluso en la parte externa podemos apreciar la cúpula de lo que a principios de los años 50 del siglo pasado formaba parte de lo que fue el anfiteatro, donde se hacían disecciones para el estudio de la anatomía, como les comentaba hace un momento, se rescata. Y bueno, uno de los recintos más importantes, yo podría decir que este es el equivalente como aula, como un espacio académico, lo es este en la Facultad de Medicina. Se le denomina con un término el paraninfo. El paraninfo es un espacio importante, es un espacio donde se llevan actos relevantes, importantes. Y bueno, en esto se ha convertido este espacio ahora denominado Aula Doctor Irán Ballesteros. Seguramente algunos de ustedes han estado, quienes son médicos internos o residentes o médicos adscritos, como sí veo al menos, bueno, sí, algunos ubico, al menos unos 4. Pero bueno, que conocen este espacio. Bueno, vamos a comenzar entonces a describir cada una de estas escenas. La primera escena representa la escena principal de Michoacán, la cual se ubica en esto que se denomina la ceniza, que no es más que la construcción es un espacio en los que es ornamentales, decorativos, realmente de elementos que son repetitivos. Aprovechó en esa escena. Gracias.
aprovechó la cenefa para plasmar la medicina prehispánica de Michoacán. De especial importancia se le da a los aportes de la medicina purépecha. Estamos hablando de la historia de la medicina de Michoacán, entonces eh, la cenefa se plasma precisamente esos aportes. Y si ustedes ven, imaginen, supongan que están al interior de esa aula importante, de esa aula magna, y están en el centro y dirigen su mirada hacia arriba para apreciar el mural, lo verían así. Y ustedes ven en el centro el sol y la luna. Es un referente del pintor, es un referente incluso de los historiadores que nos quisieron transmitir un mensaje donde dicen representa simbólicamente la dualidad del ser humano, que podría representar en esa dualidad desde el punto de vista médico y de la vida, podría ser eso, que representaría la vida y la muerte. O bien podría ser la enfermedad y la muerte, lo bueno y lo malo. Es esa dualidad. Tomándolo como referencia y considerando los puntos cardinales, el pintor trata de fundir todos los momentos históricos en la evolución de la historia de la medicina. Y entonces lo divide así. En la cenefa, la escena 1, que corresponde a la medicina prehispánica en Michoacán. Posteriormente, la escena 2 corresponde a la fusión de la medicina prehispánica con la medicina europea. Y ustedes pueden representar aquí en esta imagen, en la parte inferior, en el centro, ustedes ven a Vasco de Quiroga y también una paciente e indígenas atendiendo a esta paciente. Esto representaría la escena 2. La escena 3 representa la fundación de la Cátedra de Medicina de Michoacán en 1830, en donde podemos ver aquí en el centro al doctor Juan Manuel González Urueña, fundador de la Cátedra de Medicina de Michoacán, lo que equivale ahora a la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Su fundador está aquí plasmado en la escena 3. En la escena 4, aquí vemos en la parte superior, en el centro de esta escena, al doctor Miguel Silva González. El doctor Miguel Silva González, si se dan cuenta, tiene el apellido del doctor Juan Manuel González Urueña. En esas diferentes generaciones, el doctor Miguel Silva González es familiar del doctor Juan Manuel González Urueña, era su nieto, ¿sí? Y este es el personaje del cual lleva el nombre actualmente el Hospital General Doctor Miguel Silva, aquí está representado. Representa entonces en general esta escena 4, los médicos michoacanos y la cátedra de cirugía del siglo XIX. Y la escena 5, representada aquí en el centro por un personaje muy importante a nivel mundial, originario de Michoacán. Por eso aparece aquí en esta parte central por los grandes aportes que hizo a la medicina, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, ¿sí? Que es el doctor Ignacio Chávez. Y bueno, aquí señalando hacia dónde va la medicina. Así está dividido este mural para poderlo interpretar. En lo general, el pintor lo plasma de esta manera para que sea más objetivo su descripción. Veamos qué nos transmite en la escena 1 y corresponde, como ya les había comentado, a lo que se plasma en la parte inferior de la cúpula que corresponde a la cenefa. Y como ustedes ven, se alternan dibujos en los cuales se plasman procedimientos médicos, procedimientos de la medicina tradicional existentes en aquella época, con dibujos relacionados con las plantas medicinales. Entonces está una imagen relacionada con procedimientos y una imagen de plantas medicinales. Es así como lo transmite los historiadores y también el pintor, que es José Jerónimo Mateo. Bien, ¿y qué es? Bueno, ¿cuál es la fuente precisamente para poder plasmar esa historia a través de dibujos, esa historia gráfica? La fuente son dos documentos importantes. Uno que se conoce como el Códice de la Cruz Badiano
y otro que actualmente lo conocemos como, bueno, ya desde hace tiempo, aunque tenía otro nombre, el Códice Florentino. Lo mismo el Códice de la Cruz Baviano tenía otro nombre, que lo vamos a ver, pero así se conocen. ¿Sí? Estas son las dos fuentes importantes que toma el pintor y los historiadores para transmitirnos esta información de la época prehispánica aquí en Michoacán y de manera general también en México, porque esos son documentos que se recopilan de lo que existía en las culturas prehispánicas. Bueno, el primero de ellos, les decía, es el Códice de la Cruz Baviano, que como ustedes ven en latín tiene esta traducción. Eh, Juan Badiano, él era también médico tradicional, porque él sí estudió, se formó en el colegio de Tlatelolco, fundado también por un personaje que tiene una importancia muy grande aquí en el caso de Michoacán, que fue Vasco de Quiroga. Él funda ese colegio de Tlatelolco y ahí estudió Juan Badiano. Entonces él sí conocía de la lengua náhuatl, pero también conocía de latín, y es así como traduce lo que se le encargó a Martín de la Cruz, que fue un médico tradicional michoacano indígena. Lo escribe en náhuatl y con la ayuda de Juan Badiano, entonces plasman todo lo que se conocía para poder enfrentar los problemas de salud en la población en la etapa prehispánica en México, y después entonces se difunde al mundo incluso en esta lengua en latín, ¿sí? Bien, ellos son los autores. Pero yo quiero destacar de todo el gran contenido. Es un libro que tiene alrededor de 140 páginas y pues con mucho contenido, como les comentaba, acerca de procedimientos y del uso de plantas medicinales de las culturas prehispánicas en general, pero de manera particular en lo que se refiere a Michoacán, destacar estas plantas medicinales que son aporte a México y al mundo. Algunas especies son propias de la región, como ustedes ven el aguacate, que pues saben precisamente que desde el punto de vista pues comercial, Michoacán destaca precisamente en la producción y venta de este producto, pero que se le atribuyen propiedades medicinales. Dentro de ellas se le considera como antiparasitario al aguacate, aguacatl, que en lengua náhuatl quiere decir testículo por la forma que tiene, una forma ovoidea, y por esa razón, además de propiedades médicas como antiparasitario, también se le considera como afrodisíaco. Pues en la misma imagen encontramos aquí al zapote blanco, que los españoles le pusieron así, zapote blanco, porque esta especie existe también en Europa, y bueno, ellos lo denominaron aquí, de acuerdo al color, como zapote blanco, que se utilizaba para tratamiento de la sífilis. Recordar que estamos ubicados en la etapa pues de la colonia, y en esa etapa de la colonia pues estamos hablando que estamos en el siglo XVI, ¿sí? Cuando llegan los españoles, y en ese siglo XVI en Europa lo que se está viviendo es el Renacimiento, que aparece después de la Edad Media. Que si bien en Europa Occidental había un estancamiento del conocimiento, no fue así en otras culturas en Asia, ¿sí? Donde continúa la evolución del conocimiento, continúa el rescate de esa explicación diferente del proceso salud-enfermedad racional, natural, a través de lo que nos había legado Hipócrates. Eso lo hacen en Asia, pero los españoles, bueno, venían de esa región occidental, donde en Europa se estaba viviendo de manera simultánea al inicio de la colonia en México, el Renacimiento. Y en ese Renacimiento pues hay una fusión de conocimientos. Este zapote blanco, eso refleja también, ya existía, pero ellos le denominan aquí de esa manera,
zapote blanco. Le dan propiedades para tratamiento de la sífilis, y la sífilis, les comentaba, pues es un problema de salud. Estamos ubicados en el siglo XVI, no se conocían los microorganismos, por lo tanto la sífilis era un problema de salud pública importante que se comportaba incluso como epidemias, y morían muchas personas por la presencia de esa enfermedad. Una forma de enfrentarlo pues era, entre otras plantas, el zapote blanco y también la begonia. Hay muchas especies de begonia. Seguramente a quienes nos gustan las plantas saben que existen gran cantidad de especies de esta planta, pero que también se le atribuían propiedades para tratamiento de la sífilis. Vean ustedes también, hay especies de maguey que son también propias de la región. Sabemos que el maguey lo podemos encontrar en otros estados del país, pero hay especies propias de Michoacán, y se utilizaba también sus pencas, sus hojas carnosas para tratamiento de úlceras, para inflamación en general. Y al pulque, incluso de alguna especie que produce el pulque, también se le daban propiedades para la recuperación de los enfermos, ¿sí? Y bueno, esta que de manera particular incluso se denomina la raíz de Michoacán, era una planta pues casi mágica, porque se le atribuían propiedades para muchas enfermedades, de tal manera que incluso se exportaba en esa época de la colonia, se la llevaban a países de Europa, porque se le atribuían muchas propiedades para la trata de una diversidad muy grande de enfermedades. Bien, como parte de la escena 1, vemos también aquí este otro documento importante que se toma como fuente para describir la medicina prehispánica en la cenefa, en la parte inferior de la cúpula. Y me estoy refiriendo precisamente al Códice Florentino, que en su origen, su nombre era Historia General de las Cosas de la Nueva España, y se denomina Florentino porque se ubica en un museo actualmente en Florencia, Italia. Este documento es una enciclopedia. Hay mucho, incluso en la actualidad es motivo de estudio este Códice Florentino, dado que es muy amplio y no solamente habla acerca de el uso de plantas medicinales o procedimientos médicos que existían en la etapa prehispánica, sino que vean ustedes, también tiene relatos relacionados con los dioses prehispánicos, también acerca de las fiestas y sacrificios de las culturas antes de la llegada de los españoles a México, los agüeros y pronósticos, es decir, el adivinar, el pronosticar lo que podría ocurrir a las personas, hablando en materia de enfermedad. Y bueno, también pues es un documento que habla de costumbres de las culturas prehispánicas, y por eso se le considera un referente también como parte de la historia general. Y bueno, a nosotros nos interesa sobre todo el contenido relacionado con el uso de plantas medicinales. Como lo ven ustedes ahí, está escrito, ¿sí? Y de manera manuscrita, y en esos textos manuscritos aparece la imagen de las plantas que se consideran en ese documento importante. Bien, una parte importante que se toma, que se plasma en esa escena 1, en la cenefa, les comentaba que se alternan las plantas medicinales, pero también procedimientos. La fuente de esos procedimientos es este Códice de Florentino, y ahí vemos algunos de los procedimientos. Se practicaban sangrías, se practicaban masajes, ustedes ven incluso también la oración como parte de los procedimientos realizados en las culturas prehispánicas, o sea, algunos rituales que también se realizaban. Aquí vemos seguramente lo que nos transmite el pintor y los historiadores, un paciente enfermo de viruela. Recordar que la viruela pues es una enfermedad que adquirimos a la llegada de los españoles y que ocasionó una alta mortalidad de la población indígena en México. Y bueno, aquí vemos entonces una escena de ese problema de salud pública que pues fueron muchas vidas las que
costó la presencia de esta enfermedad y el no tener los elementos, los recursos, el conocimiento para poderla enfrentar. Y además de que se comportaba igual, hablando de épocas históricas, pues ya de hace siglos, se comportaba como epidemias y bueno, por esa razón había una alta frecuencia de enfermedad y de muerte. Bien, en la escena 2 que ustedes pueden apreciar aquí, decíamos que el personaje central para identificar esa escena es Vasco de Quiroga. Y vemos aquí entonces en la parte inferior, para hablar de esa fusión de la medicina prehispánica que aparece en la parte inferior con la medicina europea a través de la presencia de los españoles y que está representada por la presencia de Vasco de Quiroga. Además, otros elementos vemos en la parte posterior. Ustedes saben los aportes importantes que hizo Vasco de Quiroga a Michoacán en el área de la enseñanza, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un momento más que tiene otros aportes. Es fundador del colegio de San Nicolás, por eso hablamos de un aporte en el área de enseñanza y también la creación de los llamados hospitales pueblo, ¿sí? Ok, que lo podemos describir también aquí en esta imagen. Bueno, en la parte inferior sí vemos muchos elementos que hablan sí del uso de plantas medicinales, también pues de la importancia de la alimentación, de la preparación de infusiones, lo vemos aquí en la parte inferior, y también del uso de algunos bebedizos para tratar o para enfrentar los problemas de salud que padecía la población indígena. Y por supuesto también los rituales a base de oraciones y plegarias. Todos estos elementos están en la parte inferior, donde aparece una mujer que está siendo atendida por otro grupo de mujeres y bueno, lo que ya describí, entonces la preparación de infusiones de plantas medicinales. Y vemos aquí en la parte izquierda para ustedes, inferior izquierda, una jícara que tiene agua. Y en esa jícara vemos una imagen, se refleja en el agua la imagen del paciente. Esa imagen del paciente se consideraba de un valor pronóstico, que le llamaban el agüero, o sea, adivinar si lo que le estaba ocurriendo era algo bueno, era algo malo, incluso si iba a llegar a la curación, incluso la posibilidad de la muerte. Pero bueno, esta es la fusión también de la explicación mágica con algo más racional que podría ser el uso de plantas medicinales, que con el conocimiento, con el empirismo, podría dársele ya una explicación más natural al enfrentar los procesos de salud y enfermedad en las culturas prehispánicas y al inicio de la colonia con la población indígena. Pero aquí representa todavía ese antecedente de esa explicación mágica para el proceso salud-enfermedad. Bien, tenían cierta organización los purépechas, había médicos que se les llamaba shurika, médico. Es el que tiene conocimiento, el que sabe, el que fue pues aprendiendo de generación en generación, a diferencia del hechicero, Sicuame, ¿sí? Que seguramente es, por ejemplo, quien utilizaba estos procedimientos como esta jícara que ya describí, ¿sí? Bueno, un personaje importante era precisamente la presencia de la partera. Como en muchas culturas, no solamente en la cultura purépecha, la importancia de la participación de la mujer en la obstetricia siempre ha destacado. Entonces, eso sigue vigente, se mantienen todavía parteras tradicionales, pero aquí era un recurso humano importante la presencia de la mujer para enfrentar los problemas de salud. Era quien recolectaba las plantas medicinales, la mujer quien las preparaba, era la cuidadora en materia, y sigue siendo, ¿sí? Pero aquí lo estamos plasmando. Vean cómo esta mujer está rodeada de otras mujeres, por eso destacar la importante presencia y participación de la mujer en la historia de la medicina. Bien, como parte de esta misma
escena vale la pena hablar o enfatizar lo que se refiere a hablar de un personaje como es Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga fue español, él fue estudioso, él estudió Derecho Canónico y una vez egresado trabajó por la corona española. En aquel tiempo, es decir, estamos hablando un poco antes de la conquista y un poco después de la conquista, en los principios del siglo XVI, en los 1500, la reina Isabel era precisamente quien representaba, y el rey Fernando, esa corona en España. Y Vasco de Quiroga fue servidor de la corona en España y a él le encomendaron acudir a algunas colonias en África y bueno, por su desempeño que tuvo en actividades no solamente de la iglesia, sino también sociales en los cuales se establece tratados de paz, lo llaman y le dan la encomienda de acudir a México. Llega a México y funda el primer hospital escuela en Tlatelolco, y ese hospital escuela, ese modelo también lo trae Michoacán y funda esa segunda escuela en Santa Fe de la Laguna, ¿sí? Entonces llega a Michoacán aproximadamente en el año, así se describe, en 1531. Y en ese año, entonces, él identifica las necesidades de la población indígena de esa región, los abusos que se cometían en esa población. Y bueno, como él estudió Derecho, pues solicitaba el respeto a la población indígena. Y bueno, se le da a él, pues incluso la responsabilidad de organizar las comunidades en los que él lo concebía como el hospital escuela, en el cual era un área en la cual sí se daba asistencia, pero también se educaba y también se enseñaban oficios y se organizaba a la comunidad. Él tomaba como referencia las enseñanzas o bien la utopía de Tomás Moro, donde todos, la idea recibían el mismo trato, todos eran iguales. Y bueno, eso es lo que él considera como un referente para llegar a establecer esos hospitales escuela en Michoacán. De manera general fue impulsor de la cultura y entonces promotor de la salud en Michoacán. Más tarde, pues lo nombran obispo de Michoacán y finalmente también aquí vemos una imagen. Finalmente también llega esa fundación de lo que es el Colegio de San Nicolás, llega a Morelia por propuesta de él mismo. Y bueno, aquí tienen un resumen de lo que comprendía, de lo que se puede entender que representa un hospital escuela. Y bueno, literalmente podría decirse que es un pueblo para vivir, hospital para sanar, escuela para educar, centros de instrucción misional, artesanal y agraria, albergue para viajeros, sede del gobierno indígena y además cajas de la comunidad. Es decir, también los cultivos, entre otras actividades que se realizaban, el dinero que se generaba en la producción de artesanías, entonces también iba hacia una caja comunal y se distribuía entre todos. Eso era esa parte de lo que se consideraba el hospital escuela. Sin embargo, no hay que dejar de lado la principal actividad era evangelizar a los indígenas y para ello crea entonces también el Colegio de San Nicolás para formar sacerdotes, para formar presbíteros y continuar esa evangelización, ¿sí? Y aquí vemos una imagen precisamente de la del primer colegio de San Nicolás. Y aquí es donde viene el origen precisamente de lo que actualmente es nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que proviene precisamente de ese primer colegio de San Nicolás. Segundo, acuérdense que ya habíamos comentado uno como hospital escuela y también como pues parte de la misma, una escuela en Tlatelolco,
y bueno, aquí llega y también cercano al Hospital Escuela, funda entonces ese colegio de San Nicolás. En 1530, bueno, un poco más de los años 33 y hasta 1580 es trasladado a Michoacán. Y yo les comentaba la importancia del origen. Y el origen lo podemos ver aquí. Él toma el nombre de San Nicolás, del santo patrono del lugar donde él nació, que curiosamente es el mismo lugar donde nació a quien servía a la corona española. Hace un momento hablábamos de Isabel, Isabel la Católica. Nacen en el mismo lugar, en Madrigal de las Altas Torres, en la provincia de Castilla, en España. Y aquí vemos todavía un edificio, existe de esa época, tiene varios siglos, estoy hablando del siglo XVI, y aún existe esta iglesia de San Nicolás, el santo patrono de San Nicolás, y por esa razón le pone el nombre, lo denomina Colegio de San Nicolás, y actualmente pues es lo que conocemos como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien, la escena 3 corresponde a la fundación de la Cátedra de Medicina en Michoacán, donde el personaje central es esta imagen que ustedes ven aquí, el doctor Juan Manuel González Urueña. Fue médico, estudió en lo que fue la Real y Pontificia Universidad de México, regresa a Michoacán y funda la Cátedra de Medicina en Michoacán. Había una preocupación importante por enfrentar de una manera más científica la enfermedad en Michoacán. No había médicos, eran muy reducidos. Recordar que los médicos más que proporcionar atención era algo asistencial que estaba en manos de la iglesia y que se proporcionaba cercano a los conventos o como parte de los conventos. Y es así como se funda entonces la Cátedra de Medicina al interior de un hospital que estaba regido por la iglesia, por los juaninos, ¿sí? Entonces él ahí lo funda. Y bueno, en esta imagen vemos diferentes edificios. También el pintor nos plasma elementos arquitectónicos. Dentro de ellos aparece, como ustedes ven aquí, lo que ahora corresponde al Hotel Juaninos, que fue el Hospital de San Juan de Dios, donde se funda la Cátedra de Medicina. Después vemos también parte de lo que fue el convento de San Diego, del convento de la Merced y también de Capuchinas. Fueron lugares por donde transitó la Escuela de Medicina en Michoacán en diferentes momentos y que en los años 50 formó parte, como ustedes ven en mis inicios, siempre ligado a un hospital. Al inicio en el Hospital de San Juan de Dios, después iba de la mano con el Hospital Miguel Silva, es decir, el Hospital Civil, ahora Hospital Miguel Silva, y posteriormente, en los años 50 del siglo pasado, se separan y el Hospital Miguel Silva con sus propias instalaciones y la Escuela de Medicina también con sus propias instalaciones, en las que actualmente ocupa la Facultad de Medicina. Ahí se originó en los años 50. El Hospital General Dr. Miguel Silva, como ustedes saben, su sede es ahora ya en Charo, ¿sí? Bien, bueno, entonces vale la pena destacar algunos datos importantes del doctor Juan Manuel González Urueña. Él nació en Tancítaro, se formó, como ya lo dije, en la Real y Pontificia Universidad de México, funda esta cátedra de medicina el 1 de mayo de 1830 y además fue político. Él fue gobernador del estado de Michoacán y además pues tiene aportes a la medicina dentro de algunas obras importantes. Recordar que con él se le da a la enseñanza de la medicina un espíritu científico y estaba basado, entre otras, como ya lo comentamos, en el estudio de la anatomía. Y el primer libro de anatomía que se escribe en Michoacán es el Compendio Elemental de Anatomía General, escrito por el doctor Juan Manuel González Urueña, para tratar de transmitir esa enseñanza de una manera científica. Aquí vemos una imagen actual, en la cual se celebra precisamente cada año el día 1
de mayo con un desfile que parte de ese lugar, del hospital, lo que fue el Hospital de San Juan de Dios. Así se celebró en el año 2025. Esta es una imagen del 2025 y está ubicado frente a ese edificio. Ahí inicia ese desfile conmemorativo. Y bueno, les decía, está enfrente de lo que fue el Hospital de San Juan de Dios, que actualmente ocupa este edificio de lo que ustedes conocen como el Hospital Juaninos. Ahí se inició la enseñanza de la medicina en Michoacán. Y si ustedes son observadores, por aquí aparece una placa en color amarillo que hace alusión precisamente que allí se fundó la Cátedra de Medicina en Michoacán. Sean observadores, los invito a que cuando pasen por este edificio, que está en el centro histórico de la ciudad de Morelia, porque aquí vemos a un lado la catedral, está la Plaza Melchor Ocampo, y entre esa plaza, es decir, a los costados de esa plaza se encuentra catedral y se encuentra este edificio. Bien, pues ahí se fundó y por esa razón ahí se inicia ese desfile conmemorativo. Vean ustedes la historia. Entonces fue el Hospital de San Juan de Dios donde se origina la Cátedra de Medicina, después se le denomina Establecimiento Médico Quirúrgico de Michoacán y se incorpora ya al Colegio de San Nicolás, que se le da un valor académico más importante, se incorpora, como ya lo habíamos comentado, al Hospital Civil y a la Escuela de Medicina a cargo del gobierno ya del Estado, ya no de la Iglesia, ahora pasa al gobierno del Estado. Y bueno, ya habíamos comentado cómo después transita en diferentes lugares por los movimientos revolucionarios, por los movimientos que existían en aquella época, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX y también en el siglo, a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana. Bien, seamos observadores también. Seguramente hemos pasado muchos de nosotros por la calle Madero Poniente, a la altura del Teatro Estela Inda. A la altura del Teatro Estela Inda existió este edificio que se ve en esta imagen. Un edificio precioso, hermoso, como ustedes lo ven aquí, y que ya no lo vemos. Este fue el Hospital Civil de Morelia. Se fundó en el año de 1901. Esa era la imagen que tenía en su inicio. Y ven ustedes en esa modernidad que ya se tenía de cómo enfrentar los problemas de salud en Michoacán. Contaba con 8 pabellones para hombres, 4 pabellones para mujeres, un manicomio y 3 anfiteatros para la enseñanza, incluso de la medicina, donde se hacían disecciones. La Escuela de Medicina formaba parte de este hospital, ¿sí? Reiterarles cómo en esa evolución siempre estuvo ligada a hospitales, la enseñanza de la medicina. En 1917 se funda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El ingeniero Pascual Ortiz Rubio decreta precisamente esa fundación pues surge a partir de lo que ya se conocía como Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo y al cual se incorpora entonces la Escuela de Medicina. Sí estaba al interior del hospital, pero pertenecía ya a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta imagen es ya más reciente, esta imagen es para mostrar precisamente que en el año de 1972, en esa evolución de la Facultad de Medicina, toma el nombre del doctor Ignacio Chávez, que así esta era la imagen que presentaba en 1972 cuando estuvo aquí como padrino de una generación de médicos. Y que aquí vemos, compañeros, algunos de ellos, no sé si los conozcan, pero aquí está el doctor Leonel Botanda, que es un hematólogo y pediatra, y que es profesor además de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez. Bien, un poco antes, entonces ya se lo dominaba como Facultad de Medicina en 1919, en 1920 se moderniza esa enseñanza y en 39 se le conoce como Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. En su inicio, pues se enseñaba no solamente medicina, sino también odontología, enfermería, por separado obstetricia y también farmacología. Entonces, por eso se le denominaba así, Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. Y además, en este momento, en el siglo
XXI, en 2026. Además de la enseñanza de la medicina, también se integra una carrera que es fisioterapia y una más que es nutrición humana. Por esa razón, al ser varias carreras, conserva ese nombre de Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, ahora doctor Ignacio Chávez, a partir de 1972. Bien, miren, en esa imagen se destaca la importancia de la enseñanza de la anatomía con ese espíritu científico. Y aquí lo vemos en esta imagen que, si ustedes ven, estaba como fuente también de la enseñanza la escuela francesa. No se alcanza a ver, pero muchos de los libros que aparecen aquí están escritos por autores franceses. Y bueno, entonces es precisamente cuando nos regresamos a la importancia de la formación científica. Aquí también se le da la importancia de la anatomía en esta imagen que ilustra ya la realización de disecciones. En la escena 4 hablamos de la importancia de los aportes de Miguel Silva, nieto del doctor Juan Manuel González Urueña, y de otros actores como el doctor Oviedo Mota, como el doctor León. Y bueno, si ven ustedes también en el fondo se ven imágenes ya de la incorporación de la mujer también en la enseñanza de las ciencias médicas. Ciencias médicas, lo comento porque se estudiaba en obstetricia. La medicina fue hasta los años 40, incluso hasta los años 50, egresa la primera mujer médica de Michoacán, que está representada por Ana María Gaitán Elicerrarás, que fue la primera mujer titulada como médico. Es un dato importante porque saben que en este momento, en el siglo XXI, en el 2026, la carrera de medicina en muchas escuelas está ya con mayor presencia de la mujer, es decir, la mayor proporción de quienes estudian medicina son mujeres, siendo menor hombres, ¿sí? Pero ven ustedes, hasta los años 50 es cuando por primera vez egresa una mujer. Bien, el doctor, uno de los personajes, Nicolás León, es pues también un médico destacado que además fue periodista, que fue también miembro de la Academia Nacional de Medicina, michoacano, moreliano. Hablamos del doctor Miguel Silva, que fue también gobernador del estado de Michoacán, participó también en la Revolución Mexicana, catedrático de la universidad. Y bueno, el doctor Martínez Solórzano, que fue pues un médico naturista, fundador del Museo de Historia Natural. Y el doctor Oviedo Mota, cabe mencionar que fue un médico destacado, que además fue el primer rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esta es la escena 5, que corresponde, ya para terminar, a los aportes de los médicos del siglo XX. Y en la parte central, yo les decía, de los que más destacan aquí, que vale la pena por sus aportaciones enfatizar, es el doctor Ignacio Chávez, que vemos aquí en traje azul. Bueno, algunos médicos representativos, como el doctor Salvador González Urueña, Salvador González Errejón, que describe el mal del pinto, que fue incluso destacado en el estudio de la dermatología, el fundador y presidente de la Sociedad Michoacana de Dermatología, y también de la Academia Nacional de Medicina, siendo presidente de la misma. Otro más, el doctor Samuel Ramos, filósofo, el doctor Isaac Arriaga, periodista revolucionario, el doctor Manuel Martínez Báez, un médico que hay mucho que decir de él. La verdad es que estaba yo entusiasmado con las primeras escenas. Ya se nos está terminando el tiempo, una disculpa si voy un poco rápido, pero del doctor Manuel Martínez Báez hay mucho que decir. Él incluso tuvo aportaciones y participaciones a nivel internacional, además de hacerlo a nivel local, siendo director de epidemiología a nivel nacional, con encargos en la Organización de las Naciones Unidas, en la Organización Panamericana de la Salud, incluso en la UNESCO. El doctor también Enrique Arreguín Vélez, rector de la universidad, catedrático, igual que el doctor Jesús Díaz Barriga, que destaca en la salud pública. Y bueno, otro más, el doctor Alfonso Guzmán Carreón, que destaca dentro del estudio de la biología y fue también regente del Colegio de San Nicolás. El doctor Miguel Díaz Rubio, cirujano pediatra, ya formado a nivel internacional. Uno de los más recientes médicos del siglo XX,
con reconocimiento a nivel internacional, el doctor Francisco Esquivel Rodríguez, egresado del Instituto Nacional de la Nutrición y que viene precisamente a fortalecer los servicios de salud del Michoacán. Él fue siempre médico del Hospital General, ahora doctor Miguel Silva, impulsor de la enseñanza también en el estado de Michoacán. Y bien, el doctor Ignacio Chávez, del cual también hay mucho que decir de él, el médico michoacano, nacido en Cirándaro, formado en sus años iniciales en la Escuela de Medicina de Michoacán por los movimientos revolucionarios, termina su carrera en la Ciudad de México y bueno, por ser un médico destacado, es becado a Francia y bueno, se forma en muchos países de Europa, es, digamos, formado como cardiólogo, funda el Instituto Nacional de Cardiología en México, fue rector de la UNAM, recibió múltiples reconocimientos a nivel internacional por sus aportes a la cardiología y en la segunda parte de su vida también fue filósofo. Y le voy a pedir al doctor Juárez, el relente, sí o no, si me hace favor, en esa, yo quiero destacar, ya con esto vamos a terminar, esa aportación importante del doctor Ignacio Chávez en la parte de la medicina humanística. No solamente es conocimiento de habilidades médicas, sino también es el reconocer que ante todo somos personas y a los pacientes debemos verlos así. ¿Nos puede hacer favor de leer este pasaje del doctor Ignacio Chávez, doctor Juárez? Adelante. Aquí dice servir, ayudar, proteger a los enfermos, que por ellos somos y para ellos es esta larga y fatigosa preparación nuestra. Apasionarse por el problema científico que se esconde detrás del caso clínico. Eso es legítimo. Tener el goce intelectual de descifrar el problema que un caso constituye, eso es noble placer de intelectuales. Todo eso es legítimo a condición de no olvidar un momento que detrás del problema de técnica o de ciencia está siempre el hombre que sufre y que espera. Muy bien, muchas gracias, doctor Juárez. Bueno, ya para concluir, solamente, pues esta escena en la cual el doctor Ignacio Chávez dice, este es el presente, ya estamos en el momento del uso de la energía nuclear en la medicina, de los trasplantes, de la imagenología, y señala al universo lo que nos depara en esa evolución de la historia de la medicina, pero esa evolución sí en conocimiento médico, pero yo me quedaría también en este conocimiento humanista, que mucho nos hace falta, y en esa historia de la medicina en Michoacán, vemos también en el año 2001 la fundación de una importante unidad médica en la cual nos encontramos. Esta es la imagen antes de la inauguración del Hospital de la Mujer, 15 de abril del año 2001. Muchas gracias por su atención y ya terminamos. Esperemos que en otro momento podamos reencontrarnos hablando particularmente de la historia del Hospital de la Mujer en otro capítulo. Muchas gracias a todos. Pues sin duda un tema muy importante y interesante para todos ustedes, que obviamente nos remonta a la nostalgia. Esperamos que haya sido de provecho y de su agrado. Les invitamos al próximo miércoles 8 de la mañana, no falten, y les deseamos un excelente día y gracias por su participación.